Son y deseo que lleve fruto el 100 por 1. Amén. Escuché decir un predicador muy reconocido estas palabras y dijo, el predicador dijo, yo pensé que la crianza de los hijos terminaban cuando ellos eran ya de 18, 21 años. Pensé que la crianza de ellos, de los padres, terminaba cuando ellos ya eran mayor de edad. Pero él dijo en su prédica, pero me equivoqué porque el trabajo de la crianza de un hijo no termina cuando cumple 18 o cuando cumplen 21. La crianza de los hijos y la disciplina, el orden y todos los consejos que uno le da a los hijos no dura hasta los 21, sino que hasta que el hijo o el padre muere. Esto es toda la vida. En pocas palabras, el padre nunca termina la responsabilidad sobre sus hijos hasta que él muere, aun que su hijo esté casado o no esté casado. La mayoría de los padres pensamos que ya nos deshacimos de nuestros hijos cuando se fueron de casa. Cuando ya ellos se fueron y formaron su hogar, los padres pensamos que ya nos deshacimos de ellos, y es mucho más difícil, porque no solamente vienen con los problemas de ellos, sino que ya traen otro problema más, y es el de la esposa. O sea, no viene solo él con el problema, sino que trae otro problemita más, y es el de la esposa. Aparte, si hay hijos, está mucho más duro el asunto. Y siempre, dijo él, nos equivocamos pensando que cuando ellos están casados nos vienen a preguntar cosas como, por ejemplo, ¿cómo le hiciste tú cuando tenías este problema? ¿A dónde fuiste tú cuando estabas en este problema? Y le preguntan a los padres cómo les han hecho, cómo le hicieron, cómo hicieron para resolver los problemas. Y los hijos tienden a poder los hijos tienden a pedir ayuda cuando ellos están en problemas. Y eso es así, muchos de nosotros vamos a pedir ayuda con nuestros padres cuando estamos en problemas. Yo nunca le he pedido un consejo a mi papá genealógico de carne, nunca le he pedido un consejo en cuanto a respecto al matrimonio. Nunca hemos tocado el tema, pero él siempre me pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu esposa? ¿Cómo están tus hijos? Entonces él siempre toca el tema superficial, pero yo no toco el tema con él. Ustedes saben por qué yo no me crié con él y no tengo esa confianza para hablar con él, aunque nuestro matrimonio, gracias a Dios, ha podido sobrevivir sobre todas las circunstancias buenas y malas, así como ha sobrevivido el suyo. Pero nuestro trabajo como parejas y como padres nunca se termina. Siempre van a venir a pedirle prestado. Siempre van a venir a pedirle que no tienen para la renta. Siempre van a venir a prestarle el carro. Siempre van a venir a decirle, necesito esto. Hay padres que se pasan de plano, ¿verdad? De plano se pasan. Hay unos que no quieren ni que casados se vayan de la casa a los hijos. Ese es un error muy grande. El hijo casado se tiene que ir a vivir a otro lado. Tiene que ir a agarrar su propia casa. Tiene que comprar su propio apartamento para tener a su muchacha ahí. No puede el papá tenerlo en la casa. Porque entonces el papá y la mamá nunca se cortan de la obligación o el amor umbilical que tiene la mamá hacia la hija o hacia el hijo. Nunca. Entonces ellos nunca se desarrollan, nunca ellos crecen, nunca ellos salen de la vida paternal y empiezan ellos a formar un hogar como propia familia. Entonces nosotros siempre queremos tomar la obligación que ellos como adultos ya la tienen que tomar. ¿Por qué es importante conocer quiénes educan nuestros hijos? Es importante conocer quiénes son los maestros en las escuelas que están enseñando a nuestros hijos. Es importante ir a verlos, a conocerlos, a hablar con ellos. Es importante preguntarles preguntas muy importantes acerca de la familia, qué piensan ellos de la sociedad hoy en día, qué piensan del humanismo, del socialismo, qué piensan de todas las cosas que se están levantando en estos años. Y hay que ver la opinión de ellos, qué piensan. Porque así como piensan, así educan, así como fueron enseñados, van a enseñar. Una de las cosas bien importantes de la palabra del Señor, en la tradición antigua se nombraban personas especiales para cuidar a los hijos. A unos se les llamaban mentores, otros se les llamaban maestros, a otros se le llamaban nodrizas.
Esas palabras son muy comunes para referirse a la educación de los hijos en el tiempo antiguo. Y en el tiempo antiguo voy a mencionar dos referencias para que nos demos cuenta que en el tiempo antiguo los hombres daban a cuidar sus hijos. No solamente es hoy, sino que ha sido desde siempre. Por ejemplo, Moisés, cuando la Biblia dice que en Egipto estaban matando a todos los niños de las hebreas, y su madre, al ver que no lo podía tener más en su casa y no lo podía retener, Moisés tenía 3 mesecitos cuando decidieron ponerlo en una canasta. Le pusieron brea, la calafatearon bien, lo taparon bien y lo pusieron a la ribera del río. Y dice que la hija de Faraón salió a bañarse con las siervas de ella, con las ayudantes, como usted le quiera poner. Y dice que cuando ellas llegaron al río, el niño venía bajando con su canastita adentro, el bebé, me imagino yo que quizás llorando, quizás voceando como bebé. Y lo recogieron y lo trajeron con ella. La hija del faraón lo adoptó y dice que una de las criadas del faraón le dijo: voy a ir a buscar a una de las hebreas para que lo cuide. Entonces ella dice, la palabra es una nodriza. Voy a ir a buscar una nodriza para que cuide al bebé. Los resultados es que fueron a buscar nada más y nada menos que a su propia mamá de Moisés para criarlo. Entonces Moisés fue criado por una nodriza sin saber el faraón que era la propia mamá. También dice la palabra del Señor que Elí, el hijo de Ana, es Samuel, el hijo de Ana. ¿Se acuerda usted la esposa del Cana? Esa mujer no podía tener hijos y Ana no podía tener hijos, y había una mujer que tenía también el Cana que se llamaba Penina, y Penina sí le daba hijos al Cana, pero Ana no podía tener hijos. Y ella fue un día al templo y lloró amargamente y le pidió un hijo a Dios y le dijo: Dios, si tú me concedes este hijo y me quitas la afrenta de que yo pueda tener un hijo, porque era un problema no tener hijos a las mujeres hebreas, era una maldición, y si tú me quitas esta afrenta, yo prometo entregártelo y dártelo al servicio tuyo. Dicho y hecho, ella cumplió la palabra, porque al año de que el profeta Elí le profetizó: ve en paz y que se haga como tú has pedido, de acuerdo a lo que tú le has pedido a Dios. Y dice que por esa misma fecha Ana obtuvo su bebé. Dice que nomás esperó destetarlo para luego llevárselo al sacerdote Elí, presentárselo y dejárselo al cuidado de Elí. Ninguna madre tiene valor suficiente para decirle a un pastor: pastor, le entrego mi hijo tiempo completo, instrúyamelo por favor, se lo entrego, él es dedicado a Dios. ¿Cuántas de las madres harían eso con sus hijos? Es muy difícil que un padre se deshaga de su hijo. Yo aquí ando pidiendo hijos porque a mí me encantan los niños. Y fíjese que la situación es esta, que es importante saber quién lo cuida. Es importante saber quién los cría. David tuvo 19 varones y una mujercita. El rey David tuvo 19 varones y una mujercita, que son los que narra la Biblia que tuvo en Hebrón y que tuvo en Jerusalén. Entonces él narra que 4 nacieron en Hebrón, 6 nacieron en otra aldea, no me recuerdo el nombre, pero le nacieron 9 en otro lugar. O sea, son en total 19 varones y una hija que se llama Tamar, no contando las mujeres que tuvo fuera, que se llaman concubinas, no las propias esposas, sino las concubinas. O sea, haga de cuenta que David tenía un arsenal de hijos, tenía un army de varones ahí. Pero lo tremendo de todo esto es, y lo que le quiero en esta tarde enseñar, es el problema al que nos enfrentamos nosotros los padres, no porque tengamos 3, 4, 5, 10, 15 hijos. Yo quería 6, yo creo por eso me quedé con ganas y ando queriendo adoptar aquí los de la iglesia, porque yo quería 6 y quería un mariachi, pero no es porque tengamos 6, 4, 3, 2, no significa que vamos a ser mejores o peores padres. No nos califica buenos padres porque tengamos una docena. Ni me hace más hombre porque yo tengo una docena y aquel solo tiene 3. No, señor. Tampoco nos hace buenos o menores padres en cuanto a la educación. Hay padres que tienen solo 1 y lo echaron a perder. Hay padres que tienen 3 y 2 los echaron a perder y 1 es medio bueno. Hay padres que echaron a perder todos sus hijos.
O sea, es decir, no quiere decir que porque tengamos dos y tengamos la ley como la nación de China, ellos no pueden tener más de 2 hijos. 1 y 2 es el máximo. Porque ellos tienen la ley que el hijo que nace de en una familia en su nación, ellos tienen que darle toda la educación hasta ser hombres preparados en la universidad hablando. Es decir, tienen que ser doctores, tienen que ser abogados, tienen que ser hombres de negocio. Por eso es que quieren que tengan solo uno para poderlos mantener y darles la educación necesaria. El que tiene 2, ya ese está casi violando las leyes. La que tiene 3, se tiene que ir de China, tiene que venir a Estados Unidos. Por eso en un año, en 1960 y algo, hubo un barco que salió de China lleno de mujeres que protestaban que ellas querían tener más hijos y quisieron venir a pedir asilo a Estados Unidos, y Estados Unidos no les dio asilo. Mandó el barco para atrás. ¿Sabe qué hizo la nación de China? Darle fuego al barco con todas las mujeres adentro, porque violaron una de las leyes que ellas o que ellos tienen. Ahora, David tuvo ¿cuántos hijos? ¿Cuántos hijos tuvo David? 20. 19 varones y una mujercita. Si los quiere contar y los quiere subrayar, vámonos a la palabra del Señor en el libro de Crónicas. En el libro Primera de Crónicas 3, capítulo 3, del 1 al 19. No lo voy a leer, porque allí están todos los libros, pero si usted quería esa referencia y usted quería ver cómo se llamaban los hijos, los primeros 4 que él tenía nacieron en Hebrón. El libro de Primera de Crónicas, capítulo 3, versículo del 1 al 9. Si lo tiene, dígame amén. No sé si lo pueden poner en la pantalla, por favor. Primera de Crónicas, capítulo 3, versículo del 1 al 9. Y allí dice la Biblia, los hijos del rey David, ¿verdad? Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Ahí van, los que le nacieron en Hebrón. El primero se llama, ¿cómo se llama? Amón. El primogénito se llama Amón. De Achinoa, Jezreelita. El segundo se llama Daniel, de Abigail, del Carmelo. Versículo 2. El tercero se llama Absalón, hijo de Maca, hijo de Talmaí, rey de Gesur. El cuarto se llama Adonaías, hijo de Ahit. El quinto, Sepatías, de Abital. El sexto, Itream, de Ingla, su mujer, o de Egla, su mujer. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años. Versículo 5. Estos 4 le nacieron en Jerusalén. Ahí está. Simán, Sobat, Natán y Salomón de Betsua, hija de Amiel. Versículo 6. Y otros 9. Ibaar, Elisamá, Eliofelet, Noga, Nofec y Jafía, Eliasama, Eliadad, Elifolet. Versículo 9. Todos estos fueron los hijos de David sin los hijos de las, o sea que allí no estaba contando todos los hijos de las concubinas. Es decir, David tenía 900 concubinas. No sé cuántas habría puesto él como esposas y ha de haber tenido hijos con ella. No me interesa saber el número, porque me asusta saber con solo que tuvo 19, más una hembrita, eran 20, más algo otro 50 que haya tenido por allí. David, su familia, era un total de por lo menos 100 personas genéticamente de su sangre. Ahora, ¿eso lo hizo mejor padre a David? No lo hizo. Por el contrario, David cometió uno de los errores más grandes que un hombre de Dios, un hombre sometido a la voluntad de Dios, a la presencia de Dios, un hombre que está al pie de la oración, del ayuno, un hombre que escucha a Dios cada vez que ora. David era ese hombre.
David hablaba, comunicaba al pueblo, ofrecía sacrificio. Dios estaba tan satisfecho con David que a David se le antojaba agarrar una mujer de otro pueblo que no era de Israel. Dios se lo permitía. David dice que hubo un hombre que no le quiso dar de comer, no le quiso dar de comer a sus criados, porque el hombre dijo, bueno, ¿quién es David y quién es este? Hoy todos los sirvientes se van de la casa de sus amos y se van por donde ellos quieren y luego andan pidiendo de comer, y dice este hombre, yo no le voy a dar nada. Y dice David, antes de ser rey, andaba con 400 hombres cuidando las siembras del pueblo de Israel, y él andaba siempre fuera de las ciudades guardando el tiempo hasta que iba a ser rey, o sea, iba a ser sentado, y este hombre no le quiso dar de comer. Y dice la Biblia que David se enojó tanto porque este hombre no le mandó comida, que dice que le dijo a los hombres, preparen, ciñan sus espadas, ciñan sus lomos, que vamos tras la casa de este hombre. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? ¿Cómo se llama este hombre que iba la esposa, el esposo de Abigail? Dios mío de los cielos. ¿Cómo se llama? Manuel, me dijeron por ahí. ¿Cómo se llama? Su nombre significa, su nombre de él significa, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Tonto. Una palabra que sea más suave para eso. El nombre de él eso significa. Dice David que iba contra este hombre a quitarle, a matarlo, y dice que su mujer preparó la comida, leche, pan, le cocinó un cabrito y corrió y embaldó una asna y se fue a enfrentarse a David y le dijo, mi señor, se bajó de la asnita y le dijo, mi señor, perdone la ofensa de mi esposo, pero yo aquí le traigo comida. Y Abigail perdonó la vida de su esposo. ¿No se acuerdan? Ni yo tampoco, por eso le estoy preguntando. Ahora, la historia cuenta, porque no me quiero enfocar en eso, la historia cuenta que ese hombre era esposa de Nabot. ¿Cómo se llama este hombre? Se me olvida el nombre. La idea es que esta mujer era esposa de este hombre malo. Cuando él murió, porque dice la Biblia que él murió, David, ¿cómo? David tomó a Abigail como esposa y se la llevó. Amén. Entonces dice la Biblia que él tomó varias mujeres y la primera esposa con la que él se casó era la hija del rey Saúl. ¿Cómo se llama? Milca. Milca es la primera esposa primogénita que él tuvo, porque por haber matado a Goliat, el rey Salomón daba a su hija, lo quitaba de pagar impuestos, y aparte le daba a su hija, aparte le daba un anillo real, aparte lo hacía comer en la mesa. David se ganó ese premio y se casó con Milca. Esa era su esposa, la que él tuvo. Después tuvo a Abigail, después tuvo a varias. Entonces lo que le quiero decir con esto es que David era un hombre de Dios. ¿Cuántos creen que era un hombre de Dios? Era un hombre de Dios. No podemos decir que David nunca fue un hombre de Dios, a pesar de que tenía 20, 30 mujeres, 900 concubinas. No podemos decir que no era un hombre de Dios. En la gran misericordia de Dios en el antiguo tiempo se permitía el hombre de Dios hacer lo que a él se le daba la voluntad de hacer. Y Dios le permitía eso. Muchos varones el día de hoy dijeran, qué bueno sería que Dios nos permitiera vivir en esa gracia y misericordia hasta el día de hoy. ¿Verdad que sí? Varones que desearan tener ese favor todavía. Malas noticias, hermano, malas noticias. Los casados apenas podemos con una, menos con 2, 3. No podríamos nunca gobernar 2, 3 hogares. Ahora, nunca fue así. Dios no estableció el poligamismo. Nunca estableció que nosotros podamos tener varias mujeres y vivamos en poligamia. No, no, no. Él quiere que solo sea una y que tengamos hijos de un solo matrimonio, pero que lo sepamos educar. David tuvo un problema y le voy a decir cuál fue el problema de David.
El problema de David fue que él cometió un asesinato con un hombre que era el que vivía a sus pies, el que le servía, voy a decir esta palabra y se oye fuerte, el que le servía y lo cuidaba como un perro fiel a su casa, el hombre llamado Urías. Era uno de los generales del ejército de David. Y David, por haberse quedado ya en su casa, ya un poco grande David, quiero poner más o menos una edad de David. Me imagino que David andaba entre los 60 años, más o menos 60, 70 años, cuando él ya no iba a la guerra, ya estaba cansado, ya se quedaba descansando, y se le ocurrió una mañana caminar en la azotea de su casa, ¿cómo se le llama? En el balcón del palacio, y miró a Betsabé bañándose. Y David la deseó y dijo: tráiganmela. Dice la Biblia que la fueron a traer los criados, se la llevaron al palacio y David la tomó por mujer, sabiendo que ella tenía un esposo que era fiel a él. El pecado de David le contó tan duro que no solamente le pudo haber bastado haberse tomado a esta mujer como esposa y haberla tomado como esposa, porque el rey era un privilegio. La mujer que se acostaba con el rey era un privilegio. Todas querían ser mujer del rey. Pero Urías estaba frente a la guerra. La Biblia dice que mandó al general y lo fue a llamar a Urías y le dijo: rápido, le cuento la historia, dile que venga, que agarre vacaciones, que se vaya a acostar y a beber con su mujer, que disfrute, que se vaya con ella. Después que él ya había estado con ella, la mandó, fue a traer al marido. El problema de David fue que cuando este hombre lo mandaron a traer y le dijo: ve, come y bebe, disfruta con tu esposa, vete a tu casa, disfruten. Dice que Urías, cuando le dijo eso, se salió del palacio, pero se quedó en las gradas del palacio. David, los siervos cerraron la puerta del palacio, pero este hombre se quedó vigilando la casa del rey y no se fue a su casa. Se quedó como un soldado fiel. Y los soldados, los criados del otro día le fueron a decir a David: David, Urías no se fue para la casa. ¿Pero cómo? Yo le dije que se fuera a comer, a beber, a disfrutar con su Hani, que tuvieran una luna de miel, y no me hizo. ¿Cómo? Entonces David se le ocurrió la idea tan fenomenal que le costó lo que él declaró. Yo quiero enseñarte en esta noche cuál fue el error de David. David, como no le hizo caso a Urías, le dijo: ¿por qué no fuiste a la casa que yo te mandé a disfrutar, a comer con tu esposa? Y el hombre le dice: pero mi señor, ¿cómo voy a ir a comer y a beber yo cuando un pueblo, cuando tu ejército está en guerra? Yo no puedo hacer eso. Dice David que le mandó a decir a Joab, al general: llévatelo a la guerra, ponlo al frente para que lo maten los enemigos. El error más grande de David fue asesinarlo sin razón alguna. Cuando viene el profeta Natán y le dice a David: tengo una palabra de parte de Dios, y le dice: había un hombre rico que tenía muchas ovejas, tenía muchas asnas y tenía bendición por todos lados. Y un día vinieron a visitarlo y se le ocurrió hacerle fiesta a los que vinieron de visita. Y le dice: él, teniendo tantas bendiciones, tantos animales, había un hombre pobre que solo tenía una asnita, una ovejita, le dice. Y el hombre rico fue y se la quitó y la guisó y se la dio de comer a sus invitados. Y le dice el Natán: ¿qué tú opinas de eso? Y le dice David: tiene que pagar este hombre 4 veces más la asnita que mató. Oiga bien lo que confesó David, y yo quiero que lo leamos en la palabra del Señor. Segunda de Samuel capítulo 13, si no me equivoco, tengo muchas citas bíblicas. Si no, vamos a mirar la otra cita que es en el libro de Segunda de Samuel 15, Segunda de Samuel 11 y 12. Para que miremos cómo fue que David se encerró y se ató con las mismas palabras que él dijo. ¿Tiene el libro de Samuel?
¿Qué dice el libro de Samuel? Sí, esas son las muertes de sus hijos. Voy adelantado. Vámonos al libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel 12. Ok, en el 11 miramos el detalle que hay en cuanto a la muerte de este hombre. Pero en el capítulo 12, versículo 5, dice la palabra del Señor así: entonces se encendió el furor de David. Aquí ya había hablado el profeta Natán con él y le había narrado la historia del hombre rico y del hombre pobre. Y dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo es digno de muerte. ¿De qué dijo? Fíjese lo que dijo David: vive Jehová, que el que hizo eso es digno de muerte. Aparte de eso le agregó y dijo: y debe pagar la cordera, ¿cuántas veces? 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Eso fue lo que él dijo, eso fue lo que él confesó. Hermano, tenemos que tener cuidado con lo que nosotros decimos. Tenemos que prestarle atención cada vez que usted hable una cosa. Cuando usted quiera decretar palabras de muerte sobre una persona, cuando usted quiera decretar sus mismas palabras en contra suya, como diciendo: me merezco que Dios me castigue, merezco que Dios me mande una enfermedad. Cuando usted dice esas palabras, tiene que tener mucho cuidado lo que nosotros decretamos. David dijo, un hombre conforme al corazón de Dios, él debe de pagar la cordera 4 tantos porque hizo esa tal cosa y no tuvo misericordia. Ahora miren lo que pasa. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor. Oiga bien, y las mujeres de tu señor, ¿qué más dice? En tu seno, además te di la casa de Israel y Judá y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Versículo 9 dice: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Admón. El error más grande de David no era tanto que se había acostado con Betsabé, con su esposa, sino que había hecho que a su propio hombre lo mataran sus enemigos. Era un privilegio morir a espada propia del ejército, pero que lo matara un enemigo de uno era terrible, era una deshonra. Y le dice: hiciste que mataran a Urías a espada de los admonitas. Entonces el error grande de él fue ese asesinato, por lo cual ahora no se apartará. Oiga lo que dice la palabra del Señor en el versículo 10: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa. ¿Qué dice? ¿Por qué? Así ha dicho Jehová, versículo 5: y aquí yo haré levantar el mal. Oiga bien esta palabra que decretó el profeta sobre él. He aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma, ¿cómo dice ahí? ¿De dónde iba a venir el mal? De su misma casa. ¿Y qué más? Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista de el sol. Oiga qué terrible lo que Dios decretó, porque él mismo se ató con las palabras. La Biblia dice: todo lo que yo te di, te voy a quitar tus mujeres y se las voy a dar al pueblo.
Y los hombres de la calle, todos los que estén en las calles, en los lugares, van a agarrar tus mujeres. Y cuando dice las van a hacer con ella, quiere decir que las van a desnudar públicamente y las van a violar públicamente. Las mujeres de el rey David. ¿Y qué dice? Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Ahora, quiero terminar la historia con esto. Dios le decreta, ¿verdad que sí?, un castigo. Después de que él confiesa que el que cometió ese tal error debe de pagar, y Dios le decreta el castigo. David se hace culpable, dice, yo he pecado contra Jehová, y dice, Dios ha remitido tu pecado, es decir, lo ha perdonado. Él no ha decidido matarte. Pero, el castigo que viene sobre tu casa nunca se quitará. Más adelante dice, y la espada mía no se quitará para siempre de tu casa. Es decir, Dios desde ese momento empezó el problema de un padre ejemplar que era David. Su hijo mayor, ¿cómo se llamaba? Amnón, su primogénito. Amnón, como ya tenía que suceder lo que tenía que suceder, como ya Dios había decretado palabra de castigo sobre él, nosotros leemos las historias y nos damos cuenta de lo que sucedió. Y miramos que el primer hombre que viene a quebrantarle el corazón y a matárselo, a apachurrárselo, a avergonzarlo, es que su primogénito Amnón se enamora de su hermana Tamar. Está enamorado totalmente de ella. Y viene un consejero de Amnón y le da la idea cómo poderse acostar con su misma hermana. Llevan el plan a cabo, sucede. Y este hombre, después que se acostó con su hermana, dice que la odió. Después que la amaba, sintió odio por ella, la repudió. No tuvo valor de pedírsela al rey para casarse con ella, porque si se la hubiera pedido el rey, se la hubiera dado, aunque era la misma hermana, no había problema. No había problema, pero la repudió, la odió y hizo vileza en la casa del rey. Ese era el primer punto. Dice que Tamar le dijo, pero ¿y ahora qué va a hacer conmigo? Has hecho vileza, ahora el pueblo me va a odiar. Y dice que esta muchacha quedó arruinada totalmente porque su mismo hermano arruinó su vida. Viene este muchacho, Amnón, huye de la casa porque su segundo hermano, llamado Absalón, lo quería matar y tuvo que huir Amnón del palacio de la ciudad. Oiga bien, David, usted lee la historia y lee esos capítulos, no hizo nada con el abuso que cometió su hijo con su hija. Él no hizo nada, se quedó callado, no lo trajo al pueblo para que lo juzgara. De acuerdo a la ley, él tenía que presentarlo al pueblo para que el pueblo tomara justicia. ¿Qué cree que iba a hacer el pueblo? Porque había hecho vileza con su hermana mayor, con su hermana menor. Lo iban a matar, lo iban a apedrear. De acuerdo a la ley, si era un hombre de Dios, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer David de acuerdo a la ley con su hijo? Por supuesto, si él era el rey, él tenía que cumplir la ley. ¿Qué tenía que hacer? Traerlo para que el pueblo hiciera justicia, los sacerdotes hicieran justicia, los hombres hicieran justicia. Pero David no hizo eso. Se quedó, como decimos en mi país, con el ojo pacho, con el ojo cuadrado. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho esos errorcitos así? Dentro de la familia se cometen vilezas, ¿verdad que sí? El primo se acostó con la prima, que el tío violó a su sobrina, que el papá violó a su hermana, a su hija, y hay unas mujeres que se quedan calladas. Cada vez que suceden esas cosas, las maldiciones llegan a nuestra casa y empieza Dios a devastar la casa. Termino con la historia porque voy a continuar en cuanto al consejo de los padres el próximo sábado. Este hombre llamado Amnón, después de que violó a su propia hermana, huyó del palacio. Estuvo 2 años fuera. David a los 2 años ya deseaba ver a su hijo. Ya lo quería ver de regreso. Ya se le había olvidado lo que había hecho. Pero la Biblia dice de que había otro hermano que no más estaba esperando el momento para vengarse
de lo que había hecho su misma hermana. Y empezamos a ver el corazón de David y la vida de David a partir de ese momento a ser solamente tristezas y tristezas y tristezas. Y ahí es donde escribe el Salmo que dice: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis enemigos contra mí, cuántos dicen no hay para mí salvación en Dios. Oh Jehová, y empieza a escribir todos los salmos que escribe cuando a partir de ese momento su casa se le volvió un desastre, hasta el punto de que él mismo tuvo que salir huyendo del palacio sin zapatos, como cualquier otro hombre, por haber desobedecido a Jehová. ¿Está aquí la iglesia? Pero ¿era David conforme al corazón de Dios? ¿Dejó David de ser conforme al corazón de Dios por eso? Nunca, nunca. Ojo acá, nunca nosotros, la misericordia de Dios se va a apartar. Nunca la misericordia de Dios se va a hacer a un lado. El problema es que cuando nosotros estamos bajo un plan, bajo una especificación en cuanto a nuestra vida, de ciertos años de vida, de 30, de 60, 70, 80, los años que usted vaya a vivir, dentro del camino de Dios está especificado todo, absolutamente todo lo que nos vaya a pasar. Algunas cosas nosotros las adherimos, otras ya están puestas por Dios. ¿Me explico? David adhirió a todos los... No solamente tenía problemas contra todos los reyes que eran enemigos, no solamente tenía problemas con las familiares, con los problemas de las concubinas, de todo el pueblo, no solamente tenía problemas, sino que agregó más problemas a su misma vida. Nosotros a veces agregamos problemas a nuestras vidas. Nos dice: hermano, no vaya por ahí. Por allá se ve el hermano. Hermano, no vaya allá. Allá ve el hermano. Hermano, no haga eso, por favor. Y lo hace. Nosotros agregamos cosas a nuestra vida que a la vuelta de la esquina Dios paga y nos hace pagar con creces nuestros errores. Amén, hermano. Vamos a continuar sobre las prédicas, porque en el otro sábado le voy a enseñar detalle por detalle qué fue lo que sucedió con los hijos de David y cómo fue el final de David. Amén. Nos ponemos de pie.